Capítulo 731. Capítulo 730. Flores Maestro Celestial convirtiéndose en un santo. Demasiado fuerte. En el mundo inmortal, los muchos cuasi santos, semisantos y grandes lugos observaban con total conmoción. Qin Changqing aún no se había convertido en un santo, pero su poder de combate era tan tremendo que presionó y golpeó a una serpiente gigante de nivel santo. Ya no era una fuerza cualquiera. En el reino del cielo exterior, la expresión en el rostro del señor demonio Hyou se volvió más oscura mientras observaba. En ese momento, se produjo un cambio inesperado. De repente, Qin Changqing sacó una espada. De un solo golpe, la serpiente gigante no pudo esquivarla a tiempo y su sombra se partió en dos. El golpe de espada fue demasiado repentino y pareció asustar a la serpiente gigante. Las sombras de la serpiente se distanciaron al instante. Qin Changqing no lo persiguió, sino que extendió su mano y agarró una escama de serpiente transparente. Luego, con un destello de su figura, apareció dentro del reino del cielo exterior. Allí, el señor demonio Hyou aún no había reaccionado, y Qin Changqing ya estaba frente a él. El señor demonio Hyou estaba muy alarmado. Este señor demonio de nivel cuasi santo estaba tan asustado por la aparición repentina de Qin Changqing que su rostro se puso pálido, casi muerto de miedo. Líder inmortal, por favor, calme su ira. Solo vinimos a observar la situación. No teníamos otras intenciones, se apresuró a decir otro demonio inmortal cuasi santo. El demonio celestial también asentía frenéticamente. Los tres, aunque eran cuasi santos, se enfrentaron a Qin Changqing con el mismo miedo que los ratones que habían visto un gato. La mirada de Qin Changqing recorrió a los tres. La mirada indiferente ejerció una tremenda presión sobre los tres demonios inmortales cuasi santos, como si un mundo entero los estuviera presionando. Luego, su figura desapareció silenciosamente. Uf. Los tres demonios inmortales cuasi santos dejaron escapar un suspiro, sus rostros algo pálidos. Realmente habían tenido miedo en ese momento. Por temor a que Qin Changqing los masacrara. Incluso cuando se enfrentaron a los santos del mundo inmortal, nunca habían sentido tanto miedo. Tanto es así, que incluso después de que Qin Changqing se fuera, todavía temblaban con miedo residual. En el reino del cielo exterior, la serpiente gigante ya había desaparecido sin dejar rastro. Al menos ya no podían sentirlo. En cuanto a si realmente se había ido, todavía no estaba claro. Era posible que ya se hubiera ido, o tal vez todavía estuviera escondido en algún lugar lejano, esperando una oportunidad. A Qin Changqing no le importó. Él estaba de guardia en un lugar alto en el mundo inmortal. Era más que capaz de defenderse de cualquier invasor del maestro celestial de las flores. Los años pasaron, año tras año. No volvieron a surgir problemas. Pronto pasaron varios cientos de años. Tal como están las cosas, aunque el progreso del maestro celestial de las flores no era rápido, iba bastante bien. Ella ya había tenido una oportunidad, y aunque tener la oportunidad de convertirse en una santa todavía la dejaba con una tasa de éxito de menos de la mitad, después de convertirse en la mujer de Qin Changqing y recibir la bonificación del sistema, su tasa de éxito aumentó enormemente. Después de unos cuantos siglos más, el progreso del maestro celestial de las flores había avanzado significativamente. Es muy estable, quizás lo logre. Especuló el maestro de la corte celestial. Los otros cuasi santos también albergaban pensamientos similares. Qin Changqing continuó su guardia mientras sentía los movimientos en el reino del cielo exterior. Ese día, todo el mundo inmortal tembló de repente violentamente. El maestro celestial de las flores estaba intentando comprender el Dao. La mirada de Qin Changqing se volvió hacia los altos cielos. El Dao con el que trataba principalmente el maestro celestial de las flores era el espacio. Tanto el espacio como el tiempo eran supremos en cualquier lugar. Una vez que lograra comprender el Dao, su fuerza realmente experimentaría un salto cualitativo. En ese momento, en el reino del cielo exterior, un número infinito de sombras de serpientes aparecieron nuevamente. La serpiente gigante claramente no se había ido todavía. HMPH. Sin decir otra palabra, Qin Changqing lanzó directamente un ataque. Esta vez, no pasó mucho tiempo antes de que la serpiente gigante fuera expulsada por la fuerza por Qin Changqing. La poderosa fuerza de Qin Changqing una vez más impresionó profundamente a todos los inmortales en el mundo inmortal. Aunque Qin Changqing aún no se había convertido en un santo, en los corazones de los innumerables inmortales del mundo inmortal, su estatus era comparable al de un santo. Después de que la serpiente gigante fue repelida, no pasaron muchos años antes de que todo el mundo inmortal volviera a experimentar temblores feroces y continuos. Inmediatamente después, una rima taoísta increíblemente hermosa se difundió por todo el mundo.
Esta no era una rima taoísta creada deliberadamente, sino algo parecido a una rima taoísta natural. Era el sonido que se emitía cuando el Gran Dao cantaba en armonía. Sí, el Gran Dao estaba cantando en armonía. Lo va a lograr. El maestro de la corte celestial respiró profundamente. Los otros cuasi santos y semisantos también se animaron, observando atentamente la fuente del coro armonioso del Gran Dao. Allí, la figura del maestro celestial de las flores aún no era visible. Pero, allí, parecía como si se hubiera reunido la vista más radiante del mundo entero. El Gran Dao cantó en armonía y continuó durante un año entero. En este día, todo el mundo inmortal se llenó de una luz rosada sin fin. Incluso allá abajo, en Lin brillaba esta luz rosada. En Lin nadie sabía exactamente qué había sucedido. Pero semejante fenómeno solo indicaba que se trataba de un asunto de celebración universal. Esta fue realmente una celebración para todos. El mundo inmortal y el ilimitado Lin Yu. Y muy arriba, en el mundo inmortal, la figura del maestro celestial de las flores se fue haciendo cada vez más clara. Ella se transformó en el Dao celestial y, al final, volvió a ensamblar su cuerpo y tomó el control del Dao de un solo golpe. Se convirtió en una santa. Lo logró. Dijo el maestro de la corte celestial. Lo logró. El maestro celestial de las flores realmente tuvo éxito. Ella logró convertirse en una santa. Esta vez, en verdad, era bastante peligroso. Varias veces, ella casi fue asimilada por el Dao celestial, convirtiéndose en parte del universo. Pero, con la ayuda de la píldora Dao que Qin Changqing le dio y el impulso sutil de las fuerzas invisibles, finalmente lo logró y se convirtió en una santa de una sola vez. El Dao que ella ahora dominaba era el Dao del espacio. Después de convertirse en una santa, la maestra celestial de las flores era impresionantemente hermosa, irradiando un leve poder divino que hacía difícil mirarla directamente. Su corazón se llenó de alegría. Sus emociones también estaban regresando rápidamente. Los santos no eran fríos ni indiferentes, porque como maestros del Dao, aunque estuvieran influenciados por el poder, en última instancia eran los maestros de ese poder. Ella dio un paso adelante y apareció ante Qin Changqing. Sus ojos brillantes parecían contener todas las estrellas del cielo. Qin, lo he logrado. Ella dijo. Felicitaciones, maestro inmortal. Dijo Qin Changqing. Gracias, Qin. El maestro celestial de las flores habló y abrazó suavemente a Qin Changqing. Este gesto sorprendió al maestro de la corte celestial y a muchos cuasi santos, semisantos y grandes ludos que corrieron y se preparaban para ofrecer sus felicitaciones. En el mundo inmortal, ahora había un santo más. Este acontecimiento hizo que todos los inmortales saltaran de alegría. Todo el mundo inmortal también se benefició de esto. 10 días después, el maestro celestial de las flores abrió una residencia arriba en los cielos. Esta residencia se llamaba Palacio Yetan. El maestro celestial de las flores llegó a ser conocido como Yetan Daosen. Pronto, una gran celebración comenzó en el Palacio Yetan. Una vez finalizada la celebración también se difundió una noticia. El santo recién ascendido, el antiguo maestro celestial de las flores, era en realidad la mujer del maestro inmortal celestial del continente divino Qin Changqing. Esta noticia conmocionó a muchos inmortales. Después de eso, el incidente de Qin Changqing luchando contra una serpiente de nivel santo con su propia fuerza, cuando la maestra celestial de las flores demostró su ascensión también se extendió. Muchos de los inmortales más débiles desconocían este incidente. El campo de batalla entre Qin Changqing y la serpiente era algo que ni siquiera los inmortales dorados podían presenciar dentro del mundo inmortal. Solo aquellos por encima del Gran Luo podían discernir algunas pistas. Este incidente causó una vez más mucho revuelo. No es de extrañar que los maestros inmortales mostraran tanta humildad hacia el maestro inmortal Qin Changqing durante la celebración de Yetan Daosen, dijeron algunos. De hecho, aunque el maestro inmortal Qin Changqing no se ha convertido en un santo, solo con esta batalla, su estatus ahora no es menos que el de un santo, comentaron otros. En medio de la conmoción de muchos inmortales, las discusiones fueron frecuentes. Capítulo 732. Capítulo 731. La proclamación del Dao del millón de años. Mientras innumerables inmortales discutían el asunto, Qin Changqing había estado pasando una íntima noche de primavera con el hada de las flores que ya se había convertido en una santa. La noche era tierna. Después de alcanzar la santidad, el hada de las flores era incomparablemente encantadora. Su mirada estaba nublada. Qin Changqing la guió, ascendiendo un pico tras otro. Solo después de varios años finalmente tuvo algo de tiempo libre. Ahora que se había convertido en una santa, todavía había algunos asuntos que atender después, especialmente la consolidación, que requería bastante tiempo.
Mientras tanto, Qin Changqing viajó una vez más al mar del caos y se encontró con el antiguo emperador. Esta escama de serpiente es bastante interesante. El antiguo emperador tomó la escama de serpiente que Qin Changqing le entregó y comenzó a estudiarla de cerca. Qin Changqing le informó sobre la existencia de la serpiente gigante, deseando comprender los orígenes de esta gran bestia. Una serpiente de nivel santo, y además, esta criatura no mantenía su poder devorando mundos constantemente como lo hacía el Gran Terror. ¿Cómo pudo una serpiente tan poderosa surgir sin ninguna razón? Necesitamos ir a un lugar, dijo el antiguo emperador. Qin Changqing partió con ella. El destino esta vez no estaba cerca, y les tomó miles de años a ambos llegar a un sitio parecido a ruinas antiguas. Este lugar era demasiado antiguo y apenas conservaba estructuras intactas. No había rastros de ninguna actividad biológica. El antiguo emperador continuó profundizando hacia el interior. Los agujeros oscuros en este lugar eran numerosos, como si formaran un océano de agujeros oscuros. El espacio mismo se deformó increíblemente debido a la influencia de estos agujeros oscuros. Incluso a un inmortal ligeramente más débil le resultaría difícil moverse siquiera un centímetro aquí, porque estos agujeros oscuros en sí mismos eran extremadamente problemáticos. La distorsión del espacio creó innumerables caminos aquí, más complejo que el laberinto más intrincado. Un paso adelante podría llevarnos a un lugar completamente distinto, y girar a la izquierda o a la derecha podría llevarnos a destinos completamente diferentes al final. El antiguo emperador condujo a Qin Changqing a las profundidades. Sin embargo, incluso ella a menudo tomaba el camino equivocado. Este lugar ya existía en mi época. Ha sufrido muchos cambios desde entonces. El antiguo emperador continuó guiando a Qin Changqing hacia el interior. Después de muchos años, finalmente, los dos llegaron a un lugar peculiar. Aquí quedaron algunos copos translúcidos. Aunque eran copos, eran diferentes de los copos comunes. Al igual que las escamas de serpiente que Qin Changqing había cortado de la gran serpiente, cada una era tan grande como un mundo. Mira, ¿no son estos dos iguales?, dijo el antiguo emperador. Qin Changqing los comparó y de hecho encontró algunas similitudes entre la escama de la serpiente y la escama. En mi época, encontré aquí una piel de serpiente, presumiblemente la que la serpiente antigua había mudado, pero ahora esa piel ha desaparecido. Si no me equivoco, esa gran serpiente de la que hablas se transformó a partir de esta piel. El antiguo emperador afirmó. ¿Piel de serpiente? Qin Changqing la miró. Sí, piel de serpiente. Debió de sufrir alguna transformación aquí, evolucionando a una forma de vida del caos. Estos seres son diferentes a nosotros. No tienen emociones, ni siquiera conciencia, solo instinto. Les resulta extremadamente difícil nacer. Los ojos del antiguo emperador se detuvieron en la escama de la serpiente. La transformación de esta piel de serpiente en su forma actual se debió en parte a mis esfuerzos. Considérelo un experimento que realicé en aquel entonces. Sin embargo, desde luego no me reconoce. Ella añadió. Qin Changqing no esperaba que esta gran serpiente estuviera relacionada con el antiguo emperador. No solo estaba relacionado con el antiguo emperador, sino que también estaba conectado con la antigua serpiente de la era antigua de su tiempo, una serpiente en el nivel del emperador inmortal. Resultó que este ser era la transformación de la piel mudada de aquella serpiente. La piel mudada de aquella serpiente, capaz de sufrir una metamorfosis para convertirse en un ser comparable a un santo. Aunque parte de este cambio se atribuyó a la contribución del antiguo emperador, aún enfatizaba la singularidad de esa serpiente. Uno no podía evitar preguntarse cuál era el destino final de esa serpiente. Aunque este viaje fue largo, también profundizó la comprensión de Qin Changqing sobre las existencias de orden superior. De hecho, todavía está aquí. En ese momento, el antiguo emperador recuperó algo en otra cueva oscura. Era algo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. A pesar de haber transcurrido incontables años, se mantuvo sano y salvo. Eran simplemente unos materiales especiales. Otras cosas eran muy difíciles de conservar. Estos materiales eran preciosos y algunos incluso eran adecuados para forjar armas imperiales. Estas son mis armas imperiales. El antiguo emperador sacó una espada bellamente elaborada. Esta era su antigua armadura imperial. Pero ahora, la espada ya no poseía mucho de su poder. Después de todo, era un arma imperial, e incluso después de una eternidad, aún conservaba cierto poder residual. Al parecer ella dejó estos objetos allí, pero nunca vino a recuperarlos. Hasta ahora. En el pasado, recuperarlos le habría sido de poca utilidad. Ahora, sin embargo, como estaba allí, vino a recogerlos. Su viaje hasta aquí había sido lento, pero su regreso fue mucho más rápido.
Qin Changqing la trajo directamente de regreso al mundo dentro del mar del caos. Básicamente, siempre que Qin Changqing hubiera visitado un lugar una vez, y si existiera vida allí, podría regresar instantáneamente una segunda vez. El antiguo emperador reanudó su reclusión. Por supuesto, antes de entrar en reclusión, era inevitable pasar un buen número de años con Qin Changqing. El tiempo pasó. El millonésimo cumpleaños de Qin Changqing estaba cada vez más cerca. Después de que el maestro celestial de las flores se convirtió en un santo, el reino inmortal del diablo quedó completamente en silencio. Incluso antes, Qin Changqing solo había dominado todo el reino inmortal del diablo con su poder, y ahora, todos los señores demonios eran aún menos atrevidos a albergar algún pensamiento. Qin Changqing no dudó en acoger a algunos demonios inmortales hermosos y puros para tener hijos. El número de sus hijos continuó multiplicándose. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 10.000 años. Esto debería ser suficiente. Un día, Qin Changqing, que había acumulado energía de comprensión del Dao durante varios cientos de miles de años, finalmente decidió convertirse en un santo. Entonces, después de dar algunas instrucciones, comenzó el proceso de convertirse en un santo en el cielo del continente divino. Su camino hacia la santidad no tuvo complicaciones. Él no necesitaba hacer mucho. Después de varios cientos de miles de años, Qin Changqing había acumulado una enorme cantidad de energía de comprensión del Dao. Él simplemente necesitaba acostarse y ascender. En términos de tiempo, no necesitó mucho. Al maestro celestial de las flores le tomó varios miles de años, pero para Qin Changqing, 100 años fueron más que suficientes. Así, en el panel del sistema, Qin Changqing eligió convertirse en un santo. Cuando Qin Changqing hizo su elección, la energía de comprensión del Dao acumulada durante varios cientos de miles de años comenzó a consumirse salvajemente. Posteriormente, las fluctuaciones universales a nivel de origen del mundo comenzaron a extenderse en todas direcciones dentro del mundo inmortal. Alguien se está volviendo santo otra vez. Esto alertó inmediatamente a numerosas entidades poderosas dentro del mundo inmortal. El maestro de la corte celestial fue el primero en darse cuenta y, rápidamente, apareció fuera del cielo del continente divino. Realmente es él. Al sentir que alguien se estaba convirtiendo en un santo, supuso que podría ser Qin Changqing. Ahora, esta conjetura fue confirmada. De hecho, era Qin Changqing. 1.000.000 de años para convertirse en santo. Después de darse cuenta de esto, el maestro de la corte celestial respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de asombro. Es el líder inmortal Qin Changqing. El líder inmortal Qin Changqing se está convirtiendo en un santo. En el mundo inmortal, la noticia de la santidad de Qin Changqing se extendió como un reguero de pólvora. Capítulo 733. Capítulo 732. Cuestionando la vida. Ahora, han pasado más de 20.000 años desde que el maestro celestial de las flores se convirtió en un santo. Durante estos 20.000 años, dentro del mundo inmortal, alguien está a punto de comprender el Dao nuevamente. Además, esta vez se trata de Qin Changqing. Naturalmente esto causó una enorme sensación. Rápidamente, un gran número de inmortales entraron en acción y pasaron a través de las matrices de teletransportación en la ciudad inmortal, dirigiéndose hacia los 10 cielos. Algunos inmortales no sabían quién estaba a punto de comprender el Dao, pero al escuchar que era Qin Changqing en el camino, expresaron su asombro uno tras otro. Qin Changqing solo vivió un poco más de 1.000.000 de años, ¿no? Sí, no se sabe cuánto tiempo pasó Qin Changqing en Lin, pero escuché que solo pasó allí unos 10.000 años. Silbido. Es simplemente desafiar a los cielos. 1.000.000 de años para convertirse en un santo. Esto probablemente no tiene precedentes y no será cuestionado. Los inmortales estaban todos incrédulos. En poco tiempo, una gran cantidad de inmortales llegó fuera del cielo del continente divino. Aquí, la mayoría de los inmortales del mundo inmortal ya se habían reunido. Simplemente habían demasiados inmortales. Este evento fue incluso más concurrido que el anterior. Muchos inmortales, desde la última vez que el maestro celestial de las flores se volvió inmortal, no habían pasado demasiado tiempo en reclusión. Aun cuando se habían recluido, cada uno se perturbó y salió de su reclusión. Todos los inmortales se sorprendieron al saber que era Qin Changqing quien comprendía el Dao. Principalmente porque el crecimiento de Qin Changqing a lo largo del camino fue demasiado rápido. Tan rápido que era inconcebible. Ahora estaba realmente a punto de comprender el Dao y convertirse en un santo. Algunos inmortales ni siquiera habían alcanzado la etapa de inmortal celestial en 1.000.000 de años. A pesar de que el poder de combate demostrado previamente por Qin Changqing ya había alcanzado el nivel de los santos. La capacidad de luchar como un santo es, después de todo, diferente a convertirse verdaderamente en uno.
Convertirse en un santo representa alcanzar la cima y convertirse en una verdadera potencia en el mundo inmortal. Me pregunto si Qin Changqing tendrá éxito esta vez. Sin duda lo logrará. Hace más de 20.000 años, la fuerza de Qin Changqing ya era comparable a la de los santos. Está 100% seguro de que logrará comprender el Dao y convertirse en un santo. Sí, también creo que Qin Changqing definitivamente tendrá éxito. Muchos inmortales todavía estaban observando y discutiendo al margen. A diferencia del momento en que el maestro celestial de las flores comprendió el Dao. Esta vez, muchos inmortales estaban especialmente llenos de confianza en Qin Changqing. El camino de Qin Changqing había sido invicto, demostrando un poder invencible, y había crecido asombrosamente rápido. Desde su ascenso, no había sufrido una sola derrota. Nunca hubo nada en lo que Qin Changqing no pudiera tener éxito. En esta situación, la confianza de todos en Qin Changqing naturalmente era abundante. El tiempo pasó año tras año. En el cielo del continente divino, todas las mujeres de Qin Changqing también habían abandonado el aislamiento. Y todos los descendientes de Qin Changqing miraban hacia arriba expectantes. Una vez que Qin Changqing se convirtiera en un santo, sería de tremendo beneficio para toda la familia Qin. Demasiado rápido. La gente común observa la emoción. Solo aquellos que existen por encima de los semisantos pueden ver la esencia. A los ojos de muchos semisantos y cuasi santos, la velocidad de comprensión del Dao de Qin Changqing esta vez fue demasiado rápida. Tan rápido que era increíble. Más rápido de lo que nadie jamás se había convertido en santo. Y causó aún mayor conmoción. Ruer, ¿ese es Qin Changqing? Sí, maestro. Si lo logra después de solo 1.000.000 de años, será realmente algo sin precedentes e inigualable. Una mujer, tan fresca como la luz de la luna, miró hacia las alturas del cielo del continente divino y murmuró. A su lado estaba el dios de la luna. De su conversación, quedó claro que esta mujer era la diosa de la luna anterior. Ella no estaba en el mundo inmortal cuando el maestro celestial de las flores comprendió el Dao la última vez, pero esta vez, había regresado. Sus ojos, como perlas negras, miraban a Qin Changqing. En su mirada se percibía una clara curiosidad. En ese momento, el mundo entero se estremeció de repente. Estallaron infinitas luces del Dao. Todo el Dao tiembla al unísono. En menos de 100 años, ya ha llegado a este punto. Sin duda, triunfará. El maestro de la corte celestial exclamó sorprendido. La velocidad de comprensión del Dao por parte de Qin Changqing fue demasiado rápida. La ascensión de Qin Changqing a la santidad no solo fue rápida sino que causó un tremendo asombro. En todo el mundo inmortal, el gran Dao resonó al unísono y innumerables caminos temblaron juntos. La luz del Dao era ilimitada y los sonidos de los inmortales impregnaban todo. Fue como si el mundo entero estuviera dando la bienvenida a una celebración. Esta celebración, sin embargo, también estaba plagada de peligros e intenciones asesinas. En términos de dificultad, el camino de pisar el cielo de Qin Changqing hizo que su ascensión a la santidad fuera mucho más desafiante que para cualquier otro cuasi santo, por mucho. Pisar los cielos, aunque en realidad no lo estaba haciendo todavía, aún estaba lejos de la verdadera pisada de los cielos, el peligro era 100 veces mayor que para otros cuasi santos. A pesar de estos peligros, la energía de comprensión del Dao que Qin Changqing había acumulado durante cientos de miles de años fue suficiente para resistirlos todos. A un soldado se le alimenta para 1000 días y se le utiliza en un momento crítico. Habiendo acumulado una cantidad tan inmensa de energía de comprensión del Dao, ahora era el momento de utilizarla. Se podía ver que en el panel del sistema de Qin Changqing, la energía de comprensión del Dao se estaba consumiendo a un ritmo asombroso. Al mismo tiempo, el progreso de Qin Changqing en la ascensión también se estaba disparando. Es demasiado rápido. Todos los seres superiores a los semisantos quedaron impactados por la rapidez del progreso de Qin Changqing. Su velocidad de ascensión no solo era rápida, era como si lo hiciera sin esfuerzo. Esto hizo que el maestro de la corte celestial, un veterano entre los cuasi santos, se preguntara: ¿es este realmente el proceso para convertirse en un santo? No era extraño para él pensar eso, ya que el progreso de Qin Changqing era de hecho extraordinariamente rápido. Entre estos semisantos y cuasi santos, las dos generaciones de dioses de la luna se mantenían separadas, como dos lunas frías y distantes. En ese momento, sus miradas se llenaron de luz brillante. En ellos se reflejaba la escena que se extendía desde lo alto del cielo. Se podía ver claramente el asombro en sus ojos. En los ojos del actual dios de la luna, también había un destello evidente de profunda emoción. Maldita sea. En el reino inmortal del diablo, muchos señores demonios estaban extremadamente frustrados. Su futuro parecía sombrío.
Sin convertirse en un santo, Qin Changqing ya los tenía abrumadoramente oprimidos. Ahora que se estaba convirtiendo en un santo, ¿qué podían hacer? Estos seres demoníacos no se atrevieron a aventurarse en el reino del cielo exterior. Todos estaban escondidos en lo profundo del reino del diablo inmortal. Lo va a lograr. En ese momento, un semisanto pronunció una palabra. En efecto, unos días después, todo el mundo inmortal tembló al unísono. El espacio entre el cielo y la tierra se llenó de innumerables radiaciones. ¿Lo que está sucediendo? En el reino azul, también descendieron innumerables rayos de luz radiante. Este lugar, como fortaleza de la familia Qin en los reinos inferiores, también cosechó inmensos beneficios de la santa ascensión de Qin Changqing. Todo el reino azul benefició a innumerables personas. Lo logró. Al mismo tiempo, dentro del mundo inmortal, resonó la voz del maestro de la corte celestial. Lo había logrado. Qin Changqing había tenido éxito en su ascenso a la santidad. Le tomó poco más de 80 años. Y no hubo el más mínimo problema durante todo el proceso de ascensión. Como si convertirse en santo fuera tan sencillo como comer y beber. Una ascensión lograda sin esfuerzo hizo que incluso el maestro de la corte celestial y muchos cuasi santos y semisantos cuestionaran sus propios ojos. La ascensión es difícil. El maestro de la corte celestial había sido un cuasi santo durante más de 10 millones de años. Y aún no estaba muy seguro de ascender. Sin embargo, Qin Changqing ascendió tan fácilmente. En comparación, el maestro de la corte celestial no pudo evitar cuestionar su vida. Los otros semisantos y cuasi santos también sintieron una sensación de irrealidad. Aunque Qin Changqing había ascendido exitosamente, muchos semisantos y cuasi santos no podían comprender completamente la realidad de ello. No fue sorprendente. Nunca antes habían presenciado una ascensión tan fácil como la de Qin Changqing. Fue demasiado fácil, casi despiadadamente fácil. Capítulo 734. Capítulo 733. El nacimiento de un nuevo santo. ¡Boom! Todo el mundo inmortal tembló al unísono. En ese momento, el mundo entero se llenó de melodías increíblemente hermosas de la música inmortal. ¿Lo logró? Algunos semisantos aún no estaban muy seguros. Lo logró. Un cuasi santo declarado. Este cuasi santo no había estado despierto por mucho tiempo. Durante la última ascensión celestial del Maestro Celestial de las Flores, él estaba en un período crítico de integración del Dao y no abandonó su reclusión, por lo que no presenció el proceso de su ascensión. Esta vez, cuando Qin Changqing ascendió, emergió de su reclusión. Y luego, quedó completamente asombrado por la facilidad y simplicidad con la que Qin Changqing ascendió. La velocidad de ascensión de Qin Changqing fue increíblemente rápida, increíblemente rápida. En ese momento, junto a los muchos cuasi santos y semisantos, aparecieron varias figuras sombrías. Maestro del Dao. Aunque no había ninguna presión que emanara de estas figuras sombrías, su aparición inmediatamente hizo que los muchos cuasi santos y semisantos adoptaran expresiones respetuosas. Obviamente, estas figuras sombrías eran algunos de los santos del mundo inmortal. Estos santos aún deberían estar en ese lugar peligroso. Pero todavía tenían sus pensamientos presentes dentro del mundo inmortal. Durante la ascensión celestial del Maestro Celestial de las Flores, los pensamientos de estos santos también habían hecho acto de presencia, pero con sus verdaderos cuerpos ocupados, sus pensamientos no podían hacer mucho. En el nivel santo, tener una encarnación es algo casi inaudito. Tener todo tipo de habilidades milagrosas concentradas en un solo cuerpo es la verdadera resolución de un santo. Todos los pensamientos de estos santos se dirigieron hacia Qin Changqing. Ellos también emergieron al percibir la perturbación de la exitosa ascensión de Qin Changqing. 1.000.000 de años para cultivar el Dao, 100 años para perfeccionarlo, me pregunto cuál Dao es suyo. En ese momento, habló uno de los pensamientos de los santos. Nadie sabía aún qué era el Dao de Qin Changqing. Pero con su exitosa ascensión, pronto se revelaría. Al escuchar las palabras del pensamiento de este santo, los otros cuasi santos y semisantos también sintieron curiosidad. Qin Changqing era demasiado poderoso. Las cosas que había logrado a lo largo de su camino eran tan increíbles. Incluso cuando era solo un gran Luo, de alguna manera logró recuperar el reino inmortal de la lluvia. Como semisanto, pudo matar consecutivamente a 2 semisantos. Después de convertirse en un cuasi santo, el desempeño de Qin Changqing se volvió aún más monstruoso, su poder de combate se acercaba al de los santos, virtualmente invencible. Estos cuasi santos y semisantos no sabían que Qin Changqing ya había suprimido poderosamente tanto el reino inmortal del monstruo como el reino inmortal del diablo.
De lo contrario, quién sabe lo sorprendidos que estarían. Pero incluso sin este conocimiento, las hazañas que había logrado ya parecían increíblemente asombrosas. Sin mencionar que Qin Changqing se había cultivado durante tan poco tiempo. Por lo tanto, incluso si no se encontraron pistas, innumerables inmortales dentro del mundo inmortal, incluidos algunos grandes ludos y taiyis, comenzaron a especular si Qin Changqing era quizás un ser terriblemente poderoso de la era antigua reencarnado. Los santos podrían tener la misma sospecha. Aunque hubo conjeturas, si realmente existiera algo tan peligroso como un gran terror capaz de reencarnar, nadie se opondría. Después de que la reencarnación fuera exitosa, uno se habría integrado exitosamente a una nueva era. Pero entonces, es casi imposible que un gran terror reencarne. No elegirían reencarnarse. La reencarnación no es tan fácil. Después del cambio de era, los seres de nivel santo, si no eligen convertirse en un gran terror, simplemente no pueden vivir para ver el amanecer de una nueva era. ¿No habría sido más fácil para el antiguo emperador lograr reencarnaciones infinitas directamente? En medio de la curiosidad de muchos cuasi santos y semisantos, y bajo la mirada de los pensamientos de unos pocos santos, finalmente, la figura de Qin Changqing se fue aclarando gradualmente. Luego dio un paso adelante. Auge. Con este paso el mundo entero tembló. Este movimiento provocó inmediatamente una mirada de gran asombro en los ojos de varios santos. Con ese paso, Qin Changqing incluso hizo que el propio Dao celestial se tambaleara. Un camino emerge, 10.000 caminos se inclinan. Su Dao desafía a los cielos. Declaró un maestro del Dao que parecía ser un hombre de mediana edad, con la mirada intensificada. Un camino surge, 10.000 caminos se inclinan. Aunque solo fue un momento, ese instante fue suficiente para demostrar la naturaleza asombrosa del Dao de Qin Changqing. Todos los cuasi santos y semisantos, al escuchar las palabras de este maestro de Dao, no pudieron evitar sentirse profundamente conmocionados. Mientras muchos cuasi santos y semisantos estaban asombrados, la mirada de Qin Changqing se dirigió hacia el mundo entero. El mundo, tal como él lo veía, ya era diferente. Incluso el mundo visto por los ojos de los cuasi santos es completamente diferente del que ven los santos. De hecho, en el nivel Gran Luo, algunos mundos más débiles podrían ser fácilmente desentrañados hasta sus orígenes. Pero colocado en un mundo tan poderoso como el mundo inmortal, naturalmente, ese no era el caso. En este momento, el mar de origen del mundo inmortal se estaba abriendo fácilmente ante Qin Changqing. El mar de origen del mundo no es un mar en el sentido más estricto. En cambio, está tejido a partir de una infinidad de fuerza de origen, entrelazada con innumerables reglas y leyes celestiales y terrenales que gobiernan el funcionamiento del mundo entero. Este es el fundamento de un mundo. Los grandes terrores, al devorar los mundos dentro del mar del caos, significan el consumo de toda la vitalidad y los orígenes del mundo entero. Al devorar la vitalidad de un mundo entero, prolongan indefinidamente sus propias vidas. Y al devorar el origen, aseguran la fuerza del origen prohibido. Si el mundo inmortal no fuera tan fuerte, lo que haría que no fuera rentable para ellos atacar, el mundo inmortal sería la opción ideal para estos grandes terrores. En última instancia, los grandes terrores pertenecen al pasado. Su fuerza de origen prohibido es extremadamente preciosa y no se puede mantener por mucho tiempo. Además, un cuasi santo con el apoyo del mundo inmortal puede soportar un gran terror por un tiempo considerable, haciendo del mundo inmortal algo que estas criaturas no pueden derribar rápidamente, resultando así en una pérdida que supera la ganancia. Sin contar la presencia de los santos. En cuanto al punto sobre que no hay santos presentes, ¿quién entre los grandes terrores lo sabe? Retumbar. En ese momento, el mar de origen del mundo inmortal comenzó a rugir. Este rugido era imperceptible para la gente común. Solo vieron innumerables rayos de luz estallar y una interminable luz radiante caer en cascada, de la que todos se beneficiaron enormemente. El nacimiento de un nuevo santo también hizo más fuerte al mundo inmortal. Incluso dentro del reino del cielo exterior, la influencia de las leyes del mundo inmortal se extendió enormemente. Este tramo dentro del reino del cielo exterior es muy importante como zona de amortiguación. Si alguna existencia terrible surgiera del mar del caos, al menos podría proporcionar cierta protección. La mirada de Qin Changqing estaba fija en todo el mundo inmortal. En ese momento, no solo podía ver el mundo inmortal. También podía ver debajo del mundo inmortal, los miles de millones de Lin Yu. Los reinos inferiores tienen demasiados Lin Yu afiliados, incontables en número. Sin embargo, la gran mayoría de los cultivadores dentro de la mayoría de Lin Yu no pueden ascender al mundo inmortal. Un gran número de cultivadores quedan atrapados en ciertos reinos durante toda su vida, incapaces de liberarse.
Sin embargo, con el fortalecimiento del mundo inmortal, estos Linju también se vuelven continuamente más formidables. Además, después de la ascensión del Maestro Celestial de las Flores a la Santidad, ella también comenzó a trabajar en algo. Junto con Qin Changqing, están construyendo un nuevo sistema de reglas para el Linju de los reinos inferiores. Los santos del pasado intentaron algo similar, pero a pesar de su control sobre el Dao, en última instancia solo tenían control sobre su propio Dao. Los santos actuales siguen siendo simplemente santos del Dao celestial. Y construir todo el sistema de reglas para los reinos inferiores, es muy difícil para un solo santo. Solo podían hacer lo que estaba dentro de su capacidad. Los demás asuntos se dejan a los santos que han de venir. Sin embargo, después de que Qin Changqing se convirtió en un santo, se dio cuenta de que solo él podía completar estas tareas. El mundo entero, debido al ascenso de Qin Changqing a la santidad, estaba a punto de dar la bienvenida a una transformación integral. No solo eso, sino que el mar del caos también enfrentará una situación completamente nueva debido a la ascensión de Qin Changqing. Capítulo 735. Capítulo 734. Las formaciones son estáticas, las personas son dinámicas. Dentro del mundo inmortal, ha surgido otro santo. Llegamos un paso demasiado tarde. ¿Y qué si hay dos santos? Los santos de los tres reinos están atrapados, y estos tres mundos serán nuestra comida. En el momento en que la prueba de Qin Changqing tuvo éxito, un grupo de invitados especiales llegó al reino del cielo exterior. Este grupo de invitados era realmente especial. Sus cuerpos irradiaban un aura increíblemente decadente y antigua. Fue como si los hubieran sacado de ataúdes que habían permanecido intactos quién sabe durante cuánto tiempo. Claramente, todos ellos fueron grandes terrores. Estas criaturas de alguna manera se enteraron de la noticia de que los santos de los tres reinos estaban atrapados. Todos llegaron al mundo inmortal a la vez. Desafortunadamente para ellos, su momento no fue el adecuado, porque el Maestro Celestial de las Flores no solo se había convertido en un santo. Qin Changqing también se había convertido en un santo. Dentro del mundo inmortal, dos santos aparecieron de repente. Incluso con dos santos presentes, estas criaturas decidieron luchar. Tenían una ventaja absoluta en número. Esta vez, sus objetivos no eran solo el mundo inmortal. También incluían el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal de los diablos. Cuando uno de los tres mundos cae, los demás corren peligro. Esa es también la razón por la que los santos de los tres mundos cooperaron, y por la que Qin Changqing no destruyó el reino inmortal del diablo. Donde hay luz, debe haber oscuridad. Es mejor confinar a los demonios inmortales a un lugar específico donde pueda residir la oscuridad, como el reino del diablo inmortal, que dejar que causen caos en todas partes. Por supuesto, este enfoque solo es posible bajo la premisa de que uno posee la fuerza absoluta para suprimir todo. Ataca ahora, esta es nuestra mejor oportunidad. Una vez que destruyamos los tres reinos y pongamos fin a esta era, quizás nosotros también tengamos la oportunidad de dar ese paso. De hecho, si perdemos esta oportunidad, quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar. Para cuando esta era realmente termine, puede que ni siquiera tengamos una oportunidad. Dos grandes terrores hablaron sucesivamente. Sin embargo, no hicieron ningún movimiento. En la oscuridad acechaban demasiados grandes terrores. La fuerza del origen prohibido es limitada. Importa mucho quién la usa primero y quién la usa después. Estas criaturas, que hasta ahora habían logrado sobrevivir, habían sido afectadas desde hacía mucho tiempo en su mentalidad. Ya no eran seres de nivel santo radiante y majestuoso. Al elegir este camino, incluso si alguna vez fueron santos, con el tiempo, todo su ser cambiaría drásticamente. Cualquiera que haya acechado en las sombras como una rata durante incontables años, esperando solo el momento para salir corriendo y dar un mordisco, cambiaría drásticamente. Uno a uno, también se volvieron bastante astutos. En ese momento, estos grandes terrores sintieron algo. Sus expresiones cambiaron una tras otra. Se hicieron a un lado apresuradamente, abriendo paso a un pasaje de miles de millones de millas de ancho. Allí, una sombra envuelta en oscuridad hizo notar su presencia. La aparición de esta sombra provocó que muchos de los grandes terrores se llenaran de un inmenso pavor. Un cuasi emperador. Maldita sea. Uno de los grandes terrores murmuró para sí mismo. La llegada de un ser de nivel cuasi emperador significó que no se llevarían la mayor parte. Pero había un lado positivo. Aumentaba las posibilidades de conquistar los tres reinos.
Con la prosperidad de los tres reinos, mientras pudieran apoderarse de ellos, podrían cosechar beneficios más allá de su imaginación. Ahora, los acechantes grandes terrores permanecieron aún más quietos, todos esperando que la sombra del cuasi emperador hiciera un movimiento. Los grandes terrores continuaron llegando. De hecho, incluso antes de las pruebas de Qin Changqing, estas criaturas habían estado llegando continuamente. Simplemente no habían tomado una decisión precipitada. Porque el mundo inmortal ya tenía un santo, y en ese entonces, no tenían suficientes números. Un santo era suficiente para manejar unos cuantos grandes terrores. La sombra del cuasi emperador miró hacia el mundo inmortal desde lejos. A su lado aparecieron varias sombras más, una tras otra. Este tipo no trajo solo un gran terror. Después de observar durante un buen rato, finalmente hizo un movimiento. Su figura desapareció en un instante, transformándose en una enorme sombra negra que cargó hacia el mundo inmortal. A su lado, las otras sombras también entraron en acción. Ir. Al ver que la sombra del cuasi emperador hacía un movimiento, los otros grandes terrores ya no dudaron. Aunque se resistían a ser los primeros en irse, siempre que alguien tomara la iniciativa, aparecer y colapsar el mundo inmortal era la mejor opción. Cuando estallaron, el área exterior del mundo inmortal quedó instantáneamente envuelta en una oscuridad infinita. No es bueno. El rostro del maestro de la corte celestial cambió de color cuando miró hacia arriba y vio al aterrador esclavo en escena. Los numerosos grandes terrores exudaban una presión aterradora mientras se abalanzaban sobre nosotros. Los pensamientos de muchos santos detectaron estos grandes terrores, y sus rostros también cambiaron. Bum bum bum. A medida que esas sombras se acercaban, la gran matriz que cubría el mundo inmortal ya se había activado por sí sola. Esto indicaba que estas sombras habían alcanzado el nivel santo. Claramente, ya habían usado la fuerza del origen prohibido al abalanzarse sobre ellas. Auge. La gran matriz acababa de activarse cuando la sombra en primera línea llegó y, sin decirle una segunda palabra, atacó. Después de eso, las otras sombras lanzaron sus ataques uno tras otro. El número de mundos que estos tipos habían destruido ya era más de uno. Su experiencia fue extremadamente rica. Comenzaron con fiereza, sin desperdiciar palabras, con la intención de destruir todas las fuerzas defensivas del mundo entero lo más rápido posible. Después de todo, la fuerza de origen prohibido era demasiado valiosa. No podían permitirse el lujo de retrasarlo. Bajo el asalto de estas sombras, incluso la gran matriz que envolvía el mundo inmortal simplemente no pudo soportarlo. La capa más externa de la gran matriz se rompió instantáneamente. Aunque fuerte, la gran matriz que anteriormente logró bloquear el ataque de la serpiente gigante no pudo soportar los ataques de tantas sombras. Sin mencionar que entre ellos había una existencia de nivel casi emperador obviamente más fuerte que las otras sombras. Estas sombras eran originalmente santos, con experiencia en el trato con grandes matrices de nivel santo. Fue difícil para una sola persona abrirse paso, pero los ataques simultáneos fueron suficientes para superar el umbral de la gran matriz. Después de que la primera capa de la gran matriz se hizo añicos, inmediatamente, la segunda y la tercera capa se levantaron. El maestro de la corte celestial también activó instantáneamente la formación de matriz que controlaba, y una enorme cantidad de piedras inmortales se infundieron en un abrir y cerrar de ojos. Pero estas grandes matrices no pudieron resistir el ataque de tantas sombras. La segunda capa de la gran matriz también se rompió, seguida por la tercera y luego la cuarta. En poco tiempo, 4 capas de la gran matriz de 9 niveles del mundo inmortal se hicieron añicos. A este ritmo, las capas restantes tampoco podrían durar mucho más. Las matrices son inanimadas, las personas están vivas. No existe una gran matriz absolutamente invencible, especialmente porque estas matrices no estaban presididas por santos. Incluso si la matriz se usara para verificar el Dao, una gran matriz no tripulada solo podría ejercer un poder limitado. Si bien un alto nivel de dominio de la formación de arreglos podía ser formidable, en última instancia era un camino secundario. Un camino secundario llevado al extremo podía ser increíblemente poderoso, pero si se le llamaba camino secundario, en última instancia no se consideraba el camino principal. A menos que fuera una era particular o un mundo particular donde el mundo entero estuviera compuesto de maestros de formación, solo entonces, dentro de ese mundo, la formación de matrices sería verdaderamente el camino principal y indiscutible. En ese mismo momento, de repente, aparecieron enormes pétalos blancos en los infinitos cielos altos. El maestro celestial de las flores había hecho un movimiento. Con su intervención, bloqueó el asalto de las muchas sombras.
Como santo del mundo inmortal, dentro del mundo inmortal, el poder de batalla del maestro celestial de las flores se mejoró enormemente, varias veces más fuerte que en el mar del caos. Capítulo 736. Capítulo 735. Escapar. El maestro de la corte celestial aprovechó la oportunidad para reiniciar la gran matriz. Sin embargo, en ese momento, la niebla negra alrededor de la sombra del cuasi emperador se dispersó y su poder aumentó rápidamente. Claramente, este enemigo había usado aún más fuerza de origen prohibido para mejorar aún más su fuerza. Un cuasi emperador está en la categoría de los santos, pero a solo un paso de un emperador inmortal, incomparablemente más fuerte que los santos comunes y corrientes. Tras el aumento adicional de poder de esta sombra cuasi emperador, las otras sombras también lanzaron su ataque simultáneamente. Auge. Esta vez, la maestra celestial de las flores no pudo contenerlos, y el espacio infinito que ella creó se hizo añicos salvajemente. Habían simplemente demasiados. Todo el cielo estaba lleno de grandes terrores. Hay que saber que el antiguo emperador había masacrado a una oleada de ellos en el pasado. Sin embargo, desde la era del antiguo emperador hasta ahora, han nacido muchos más. Pensándolo bien, realmente tiene sentido. En la era que vivió Qin Changqing, al sumar todos los santos de los tres reinos, su número también excedía los 10. Una vez que esta era termine, ¿qué decisiones tomarán estos santos? Entre los santos del mundo inmortal, algunos podrían no elegir convertirse en grandes terrores. Pero los santos del reino inmortal de los monstruos y del reino inmortal de los diablos definitivamente no se inclinarán voluntariamente. Especialmente los santos demonios del reino del diablo inmortal. En una época nacen al menos varios grandes terrores. Aunque una era dure un tiempo increíblemente largo, tarde o temprano llegará a su fin. Dada la infinitud del tiempo, a lo largo de la multitud de eras, el número de grandes terrores sigue creciendo. Maldita sea, mantén la línea. No solo el mundo inmortal, sino también el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal del diablo también estaban bajo ataque de los grandes terrores. Estos demonios atacaron principalmente al mundo inmortal, pero algunos también atacaron el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal del diablo. Rugido. En el reino inmortal de los monstruos, el señor demonio león de sangre activó la formación de la miríada de demonios para empoderarse y enfrentó él solo a dos grandes terrores. En el reino inmortal del diablo, el señor demonio Hyuyo y otros cuasi santos juntos se enfrentaron a tres grandes terrores. Aunque eran menos que en el mundo inmortal, su batalla fue increíblemente dura. Sin embargo, estos grandes terrores al final no pudieron romper sus matrices de aumento de poder tan fácilmente como Qin Changqing pudo. El señor demonio león de sangre, en cooperación con otro cuasi santo del reino de los monstruos inmortales y con la ayuda de un artefacto sagrado, todavía pudo contenerlos por ahora. El reino inmortal del diablo también pudo resistir por un tiempo. Pero fue excepcionalmente extenuante. De hecho, estos grandes terrores no estaban atacando con todo su poder. Su objetivo era inmovilizar el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal del diablo, evitando que ayudaran al mundo inmortal. Además, ni siquiera habían utilizado mucho de la fuerza del origen prohibido. Su objetivo principal seguía siendo el mundo inmortal. El mundo inmortal se enfrentó a una cantidad extraordinariamente grande de grandes terrores. Llegaron en masa desde todas las direcciones, e incluso el poderoso maestro celestial de las flores ya no pudo contenerlos. No solo había más de ellos, sino que también estaba la sombra del cuasi emperador liderando la carga. Todos, infundan el elemento inmortal en la gran matriz. La voz del maestro de la corte celestial se extendió por todo el mundo inmortal. Los numerosos inmortales no dudaron en absoluto y vertieron su elemento inmortal en la gran matriz. Ya se habían dado cuenta de la crisis fatal que se avecinaba. Esta crisis era demasiado aterradora, tanto que con un movimiento en falso, todo el mundo inmortal podría ser aniquilado. Enfrentados a enemigos tan formidables, sus ataques no fueron suficientes ni siquiera para arañarlos. En este momento, su única opción era infundir energía en la matriz inmortal, para que el gran conjunto pudiera perdurar por más tiempo. Siendo una matriz de nivel santo para empezar, la afluencia masiva del elemento inmortal de tantos inmortales aún tuvo un impacto significativo. Auge. Una vez más, innumerables espacios se hicieron añicos. La sombra del cuasi emperador ya había invadido el mundo inmortal. Tras disiparse la niebla negra, se hizo visible que la sombra de este cuasi emperador era en realidad una mujer inexpresiva. El ataque que derrotó al maestro celestial de las flores volvió a azotarlo. De repente, en ese momento,
Una figura brilló y Qin Changqing dio un paso adelante, apareciendo frente a la maestra celestial de las flores. Con un simple movimiento del espejo de las 6 armonías, bloqueó su ataque. Bum bum bum. Inmediatamente después, bajo el mando del hada Ziwei, la formación de espada clara suprema ya se había activado. Yu Wei también apareció, iniciando otra gran matriz. La formación de espada de matar inmortales establecida por Qin Changqing. Innumerables miembros de la familia Qin infundieron su energía en la gran matriz. De repente, en el cielo, innumerables espadas inmortales se elevaron hacia arriba, golpeando las muchas sombras. Manténla a raya, yo me ocuparé de los demás primero, dijo Qin Changqing después de soltar una línea, y lanzó un ataque feroz hacia esas sombras. Con el poder del maestro celestial de las flores, fue suficiente para protegerse de esta sombra del cuasi emperador. No pudo contenerlos antes porque había demasiados atacantes. Derribémoslo primero. Decenas de sombras lanzaron simultáneamente un ataque contra Qin Changqing. Qin Changqing resopló con desdén, y su espejo de repente se transformó en una superficie de espejo que perforaba el cielo, bloqueando todos los ataques entrantes. Al mismo tiempo, del otro lado, el maestro celestial de las flores también actuó con toda su fuerza, pétalos infinitos crearon espacios ilimitados, conteniendo la sombra del cuasi emperador. Tan pronto como Qin Changqing bloqueó los numerosos ataques, atacó con valentía. La ley del cielo y la tierra se ejecutó instantáneamente, desplegando muchas habilidades divinas a la vez. No es bueno. El rostro de una sombra cambió dramáticamente, ya que Qin Changqing había resistido innumerables ataques y de repente apareció cerca de él, asestando un golpe. Esta sombra ya había invocado la fuerza del origen prohibido, aumentando significativamente su poder. Sin embargo, contra el golpe de Qin Changqing, sintió una sensación de irresistibilidad. Todas sus defensas estaban siendo suprimidas. Qin Changqing era inherentemente fuerte, y en ese momento dentro del mundo inmortal, su poder se había vuelto extremadamente formidable. Escapar. Sin decir otra palabra, la sombra intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Varias armas sagradas convergieron y la sombra explotó con un estallido. Un gran terror, incluso después de usar la fuerza del origen prohibido, fue destruido por Qin Changqing. ¿Cómo es tan fuerte? A su lado, otro gran terror al presenciar la ferocidad de Qin Changqing apretó los ojos y se retiró rápidamente. Este individuo estaba demasiado cerca del que Qin Changqing acababa de explotar. Esta cercanía no fue en términos de distancia mortal, sino más bien en la escala de los santos. En términos mortales, la distancia abarcaba varias galaxias. Pero en la escala de los santos, solo fueron unos pocos pasos. Este gran terror ya estaba aterrorizado y se batía en retirada frenética. El rostro de Qin Changqing era severo mientras daba un paso adelante, persiguiéndolo y lanzando un ataque. El gran terror, por puro horror, descubrió que Qin Changqing lo tenía atrapado y no podía retirarse lo suficientemente rápido. ¡Sálvame! El individuo gritó. Los otros grandes terrores no se quedaron de brazos cruzados y lanzaron ataques aún más feroces desde lejos. Estos ataques, cada uno de ellos por separado, eran increíblemente feroces. Sin embargo, Qin Changqing, con un solo espejo, resistió muchos ataques. En el siguiente instante, el segundo gran terror fue destruido por el ataque de Qin Changqing. Después de hacer estallar el segundo gran terror, Qin Changqing saltó de repente, abalanzándose sobre el grupo de grandes terrores, desatando una masacre. Aunque Qin Changqing era solo una persona, contra un grupo de grandes terrores, se había convertido en un lobo de extrema ferocidad. Los grandes terrores se habían convertido en un rebaño de ovejas a punto de ser sacrificadas. Algunos grandes terrores se negaron a creer que esto sucedería y sacrificaron armas sagradas para lanzar un ataque. Sin embargo, incluso si los artefactos sagrados hubieran sido nutridos continuamente, eran muy inferiores a las armas sagradas de Qin Changqing. Incluso usando las armas sagradas, no fueron rival para Qin Changqing. Capítulo 737. Capítulo 736. El poder de combate aumenta rápidamente. Morir. Un gran terror que blandía una lanza larga atacó ferozmente. Qin Changqing, con un rostro inexpresivo, movió su dedo y desvió la lanza larga, la luz de su reino santo brilló y en un momento, miles de millones de millas alrededor del gran terror se congelaron instantáneamente. Rompe por mí. El gran terror aulló, intentando liberarse de la trampa. Pero el ataque de Qin Changqing ya había llegado. Al segundo siguiente, el espacio se hizo añicos en silencio. Efectivamente, se rompió. Pero este gran terror, en medio de su conmoción, se convirtió en nada más que polvo. La figura de Qin Changqing apareció nuevamente y apareció en otro lugar. ¿Cómo me encontraste?
Este resultó ser el mismo gran terror. Todas estas criaturas tenían algunos trucos bajo la manga. El golpe de Qin Changqing aún no lo había acabado por completo. Pero la criatura tampoco pudo escapar. A su alrededor, se produjeron una vez más ataques interminables. El gran terror quiso aprovechar la oportunidad y escabullirse, sin darse cuenta de que Qin Changqing no se molestó en realizar esos ataques y en su lugar blandió su espada. ¡Ah! La criatura, entre rugidos, fue asesinada por Qin Changqing. Un tercer gran terror cayó una vez más. Esta vez no logró escapar. Incluso si aún quedaba algún pensamiento de huir, ya era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un solo pensamiento? ¿Cuánta amenaza puede representar? Una vez que Qin Changqing se ocupó de este gran terror, de repente se abalanzó sobre el cuarto. La criatura era extremadamente inteligente, percibió el peligro y no se atrevió a enfrentarse directamente a Qin Changqing y se retiró frenéticamente. Qin Changqing lo persiguió por un momento, pero de repente atacó a otro. No lo estabas persiguiendo. El gran terror, que atacaba alegremente, fue tomado por sorpresa por el contraataque de Qin Changqing. Aunque reaccionó rápidamente, Qin Changqing le cortó la mitad del cuerpo. Qin Changqing avanzó y mató al siguiente. Ante esto, los grandes terrores circundantes se retiraron en masa, temiendo un cambio repentino de objetivo por parte de Qin Changqing. En consecuencia, dentro del reino del cielo exterior, la escena de batalla se volvió extremadamente extraña. Estaba claro que Qin Changqing era solo un hombre, pero luchó con tanta ferocidad que los grandes terrores estaban en agonía, cada uno tratando de evitarlo a toda costa. Por temor a que una retirada tardía tuviera como resultado ser asesinado por Qin Changqing. Estas criaturas se habían aferrado a la vida durante tantos años, apreciando enormemente su existencia. Eran feroces cuando avanzaban con el viento a sus espaldas. Pero frente al despiadadamente violento Qin Changqing, la batalla se transformó instantáneamente de una brisa favorable a un viento en contra feroz, y cada uno comenzó a apreciar aún más su vida. Esta escena también sorprendió a muchos inmortales del mundo inmortal. Auge. Retírate rápido. Dentro del reino del cielo exterior, muchos grandes terrores todavía se retiraban en pánico. La sombra negra del cuasi emperador todavía estaba ofreciendo una lucha feroz. La maestra celestial de las flores, a pesar de aprovechar todo el poder del mundo inmortal para reforzarse, estaba cerca de ser abrumada. El maestro celestial de las flores continuó aferrándose desesperadamente. Incluso entre los santos hay niveles de fuerza. El Dao del espacio del maestro celestial de las flores era ciertamente problemático, pero apenas podía sostenerse contra la increíblemente poderosa sombra negra del cuasi emperador. Ella estaba casi al nivel de un emperador inmortal. Incluso un santo veterano podría no ser capaz de resistir tanto tiempo. El hecho de que el maestro celestial de las flores pudiera resistir ya era bastante impresionante. Pero los otros grandes terrores fueron demasiado ineficaces. Estas criaturas continuaron retrocediendo ininterrumpidamente. Qin Changqing los persiguió hasta lo profundo del reino del cielo exterior. Pronto, el sol del mundo inmortal se movió desde arriba hacia una posición distante. Esto significaba que esta región ya había escapado de la influencia de las leyes del reino inmortal. Los grandes horrores seguían retrocediendo. Otro gran horror fue perseguido por Qin Changqing y explotó con un solo golpe suyo. Era el cuarto. Pero en ese momento, de repente, más de 10 grandes horrores aparecieron entre Qin Changqing y el reino inmortal, extendiendo sus auras abrumadoramente. Los grandes horrores en retirada también se volvieron para atacar. ¿Cómo te atreves a ir más allá del reino inmortal? Tu hora de morir ha llegado. Un gran horror dijo con una risa fría mientras cargaba contra Qin Changqing. Los demás grandes horrores siguieron su ejemplo. Dentro del reino inmortal, los santos son los luchadores más poderosos. Una vez fuera del reino inmortal, su fuerza se debilita considerablemente. Cuanto más cerca del reino inmortal, más fuertes eran. A esta distancia, el poder que Qin Changqing podía extraer del reino inmortal ya era muy limitado. Por eso, estos grandes horrores pensaron que nuevamente tenían la ventaja. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de lo terriblemente equivocados que estaban. ¡Ah! Un grito resonó como un gran horror cuando Qin Changqing voló la mitad de su cuerpo. ¿Cómo puede ser todavía tan poderoso? Otro gran horror quedó impactado. Qin Changqing seguía siendo tan formidable incluso después de alejarse del reino inmortal. Cuando el maestro celestial Flores se convirtió en un santo, los grandes horrores aún no habían llegado. Solo se habían enterado de que los santos del mundo inmortal estaban atrapados en los últimos tiempos. Luego tardaron cientos y miles de años en llegar. No sabían que Qin Changqing ya era increíblemente feroz cuando todavía era un cuasi santo. Había logrado ahuyentar una gran serpiente en el nivel santo.
¿Qué tan grande debe ser la brecha entre un cuasi santo y un santo? Ahora que Qin Changqing se había convertido en un santo, su fuerza de combate se había disparado. Aunque estos grandes horrores podían recuperar la fuerza de un santo después de usar la fuerza del origen prohibido, en combate, en última instancia, no eran rival para los santos actuales. Incluso cuando los santos no estaban dentro del reino inmortal, a menudo podían defenderse contra dos oponentes. Sin mencionar que el antiguo emperador había realizado una extensa investigación sobre los grandes horrores y tenía muchos métodos para contrarrestarlos. El antiguo emperador, aunque todavía se mostraba arrogante en ocasiones frente a Qin Changqing, hacía tiempo que se había dedicado por completo a él. Todo lo que sabía también se lo contó a Qin Changqing. En tal situación, Qin Changqing no tuvo problemas para lidiar con estos grandes horrores. Se trataba simplemente de hacer frente a un número mayor. Con su fuerza, podría ignorar tal diferencia numérica. Y así, los grandes horrores, que habían atraído a Qin Changqing fuera del reino inmortal en un ataque muy coordinado, pensando que esto les permitiría derrotarlo, ahora observaron consternados cómo seguía siendo tan poderoso, dejándolos estupefactos. En ese momento, Qin Changqing ya había matado a otro gran horror. Estos grandes horrores estaban atrapados en un dilema, sin saber si avanzar o retroceder. Aunque eran muchos, fueron completamente incapaces de competir con Qin Changqing. Intentar prolongar la pelea y desgastarlo también parecía inviable. En tan poco tiempo, varios de ellos ya habían sido asesinados. A pesar de su número, no podían soportar tales pérdidas. Además, nadie quería ser el próximo en morir. Su única esperanza era la figura de la sombra del cuasi emperador. Emperador fantasma, acabemos con él primero. Un gran horror gritó. Dentro del mundo inmortal, la sombra del gran horror que casi había abrumado a la maestra celestial Flores decidió abandonarla y, en su lugar, tomó medidas contra Qin Changqing. Cuando llegó la sombra del cuasi emperador, la presión de Qin Changqing aumentó significativamente. La fuerza de esta sombra de cuasi emperador era realmente formidable. Incluso Qin Changqing no podía ignorarla por completo. En este momento, el maestro celestial de las flores también estalló en ataques, interfiriendo continuamente. Qin Changqing también mostró otro de sus aspectos poderosos. Siguió lanzando sellos talismán, cada uno brillando con una luz dorada y en una cantidad extremadamente grande. Formaron varias matrices de talismanes resistentes. Aunque las matrices se rompieron rápidamente, la sombra del cuasi emperador fue bloqueada repetidamente. Capítulo 738. Capítulo 737. Engordar al cerdo antes del sacrificio. Sálvame. En ese momento, otro gran terror estalló bajo el golpe de Qin Changqing. El maestro celestial de las flores captó rápidamente la esencia y comenzó a coordinarse con Qin Changqing. Su silueta aparecía y desaparecía sin cesar. Evidentemente rodeados, los seres que lo rodeaban enfrentaron sus propios momentos infernales uno por uno. Auge. Otro gran terror se convirtió en una niebla de sangre. ¡Qué fuerte! A lo lejos, un cuasi santo emergió del mundo inmortal, queriendo brindar apoyo, y fue testigo de la escena de la masacre de Qin Changqing en todas direcciones. La visión dejó al cuasi santo chasqueando la lengua con asombro. En un lugar no muy lejano, el dios de la luna anterior también se quedó mirando fijamente. Qin Changqing apenas había alcanzado su Dao y aún así ya era invencible. Ante numerosos grandes terrores, se convirtió en el que se cobraba vidas ferozmente. Al ver que ni siquiera su participación podía detener el despiadado asesinato de Qin Changqing, el rostro de la sombra del cuasi emperador se volvió más frío y su presencia se intensificó una vez más. A pesar de eso, no pudo detener a Qin Changqing en absoluto. En poco tiempo, otro gran terror fue aniquilado. Este ya era el sexto. Los otros grandes terrores estaban aterrorizados y algunos se dieron cuenta del mal giro de los acontecimientos y comenzaron a huir. Estas criaturas, feroces con el viento y tímidas ante él, sabían cuándo gritar maldita sea. Y retirarse para salvar sus propias vidas. Demasiado aterrador. Uno de los grandes terrores huía frenéticamente. Incluso un terror tan formidable como él se había asustado. En su propia época, él también era un ser invencible, pero después de sobrevivir incontables años, su aura heroica desapareció hace mucho tiempo. Esta ya no era su época. Sin usar la fuerza del origen prohibido, ni siquiera podría recuperar su fuerza máxima. Solo podía prolongar su vida durmiendo durante largos periodos. Y habiendo sobrevivido hasta ahora, cada uno de ellos había sido influenciado por el Dao del fantasma maligno. Bajo la influencia del Dao del fantasma maligno, no se habían convertido ni en humanos ni en fantasmas, habiendo perdido hace mucho tiempo su mentalidad invencible. En ese momento, este gran terror estaba casi petrificado de miedo.
Escapó por poco de ser asesinado por Qin Changqing. Si no hubiera esquivado rápidamente, perdiendo solo la mitad de su cuerpo, no habría sobrevivido el día. Es mejor no meterse en estas aguas turbulentas. Es mejor hacer una despedida respetuosa. Adiós entonces. No era el único que pensaba así. Mientras Qin Changqing mataba a otro gran terror, varios gran terror comenzaron a huir. A medida que huían, más grandes terrores se vieron afectados y el número de grandes terrores que huían aumentó. Emperador Fantasma, debemos retirarnos. Al ver que la situación se volvía desesperada, un gran terror que había llegado con la sombra del Cuasi Emperador gritó. Qin Changqing era demasiado cruel. Habían luchado durante tanto tiempo, usando mucha fuerza del origen prohibido, y aún así sufrieron muchas bajas. Si la batalla continuaba, incluso la sombra del Cuasi Emperador podría no vencer a Qin Changqing. Si todos los grandes terrores aquí huyeran, la sombra del Cuasi Emperador, enfrentando la fuerza combinada de Qin Changqing y el Maestro Celestial de las Flores, no tendría ninguna oportunidad. De hecho, es posible que todos ellos encuentren su fin aquí. Era mejor retirarse mientras todavía había muchos grandes terrores presentes. La sombra del Cuasi Emperador se resistía por completo. Ella, quien una vez fue Cuasi Emperador, estaba a un paso de convertirse en Emperador Inmortal. Sin embargo, en esta era, ni siquiera pudo derrotar a Qin Changqing, un santo recién ascendido. Ella no estaba dispuesta. ¿Cómo podía saber que este santo recién ascendido, Qin Changqing, no era un santo común? A otros santos les resultaría difícil tratar con ella. Pero Qin Changqing realmente no se dejó intimidar por ella. A pesar de su reticencia, se mantuvo firme, consciente de que era inútil seguir luchando. Condujo a sus compañeros en una rápida retirada. Una vez que ella se retiró, los otros grandes terrores fueron aún menos capaces de resistir. Retírate rápido. Estos grandes terrores huían en pánico, como si les hubiera sobrevenido una catástrofe, y cada uno de ellos se apresuraba a escapar como loco. Qin Changqing no persiguió a las sombras del Cuasi Emperador, ya que matarlas todavía era un desafío. Puso su mira en los otros grandes terrores e inició una persecución. Esta persecución duró unos cuantos miles de años. Fuera del mundo inmortal, se produjeron ríos de sangre. Cuando estos grandes terrores fueron destruidos, la energía de sus cuerpos se dispersó. Su santa sangre fue verdaderamente capaz de formar un río de sangre en el cielo estrellado. Finalmente, el número de grandes terrores asesinados por Qin Changqing superó los 10. La temible reputación de Qin Changqing se extendió entre los grandes terrores como resultado de esta batalla, haciéndolos palidecer ante la mención de su nombre. Lograr tales hazañas militares justo después de convertirse en santo, es casi tan impresionante como lo fui yo en aquel entonces. En el mar del caos, sonó la voz del antiguo emperador. Frente a Qin Changqing, a menudo mostraba un poco de arrogancia. Después de todo, ella era un emperador inmortal que una vez dominó los cielos. Sin embargo, esta arrogancia generalmente terminaba con un trato severo con ella. Por supuesto que sí. Acompañado de un ligero suspiro del antiguo emperador. El antiguo emperador fue llevado por Qin Changqing a. No los subestimes, todavía hay algunos peces gordos que no han dado su paso esta vez. Unos meses después, se escuchó la lánguida voz del antiguo emperador. Ahora ya no podía mostrar ningún tipo de arrogancia. Ella estaba completamente agotada. El poder de combate de Qin Changqing era demasiado fuerte. De hecho, mientras hablaba, Qin Changqing todavía estaba. Los peces gordos a los que se refería eran ciertamente aquellos que alguna vez estuvieron en el nivel emperador inmortal. Cuanto más fuertes son, más apetito tienen. Incluso podrían engordar cerdos y luego sacrificarlos, Si no me equivoco, en cuanto alguien de tu era intente ascender a emperador inmortal, se encontrará con estos peces gordos, El antiguo emperador comenzó a hablar pero luego no pudo continuar. Varios meses después de darle a Qin Changqing una mirada pálida, el antiguo emperador se fue a otro mundo para analizar sus poderes. El mar del caos realmente estaba reviviendo. Qin Changqing luego regresó al mundo inmortal. Para ese momento, el mundo inmortal ya había sido pacificado. Después de la masacre de Qin Changqing, naturalmente, ningún gran terror se atrevió a volver. Esta batalla también hizo que el nombre de Qin Changqing fuera verdaderamente dominante en los tres reinos. Tan pronto como Qin Changqing regresó, llegaron muchos cuasi santos y semisantos. Qin Changqing aún no había tenido una celebración por convertirse en un santo. Los pensamientos del Maestro Supremo del Dao Claro y del Maestro del Dao Xuanyuan también llegaron. El pensamiento del Maestro Supremo del Dao Claro miró a Qin Changqing con cierta emoción.
La velocidad con la que Qin Changqing se convirtió en un santo fue demasiado rápida, tanto que incluso él la encontró increíble. Qin Changqing, esta vez te debemos mucho. Una vez que sanemos esta ruina, compartiremos los beneficios contigo. Presidiré personalmente la boda de Ziwei, le dijo el maestro supremo del Dao Claro a Qin Changqing después de conversar. Qin Changqing y el hada Ziwei, aunque ya habían compartido intimidad, pero aún no habían celebrado una ceremonia de boda formal. En esta conversación, el maestro supremo del Dao Claro le reveló muchas cosas a Qin Changqing. La antigua ruina que encontraron contenía muchas cosas útiles. Sin embargo, un gran terror en el nivel emperador inmortal también lo había descubierto, y se produjo una feroz batalla y lucha entre ellos. Esta batalla estuvo bastante estancada. No como la reciente campaña de Qin Changqing, donde abordó de manera decisiva y espléndida numerosos grandes terrores, llevando a cabo una masacre que provocó ríos de sangre. Un gran terror a nivel de emperador inmortal era extremadamente problemático, y muchos santos apenas lograban enfrentarse a él. Capítulo 739. Capítulo 738 Pelea especial. Si el oponente fuera el actual emperador inmortal, no tendría ninguna posibilidad. Pero como el oponente había sobrevivido por un hilo, y la fuerza del origen prohibido que podía restaurar el poder de combate de un emperador inmortal era limitada, tuvieron una oportunidad. Sin embargo, no habían previsto que otros grandes terrores aprovecharían la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa contra su base principal. Esta ola, si no hubiera sido por Qin Changqing de hecho habría sido algo peligrosa. Lo que el supremo maestro del Dao Claro nunca había esperado fue. Después de decenas de miles de años, su hija, la hada Ziwei, quedó embarazada. Era extremadamente difícil para un cuasi santo concebir. El hada Ziwei había estado con Qin Changqing durante cientos de miles de años, y además de los días de reclusión, Qin Changqing también apreciaba a menudo su presencia, pero nunca había concebido. Pero esta vez, de forma totalmente inesperada, lo hizo. Más de una década después, el hada Ziwei dio a luz a un hijo para Qin Changqing. Los talentos del niño también desafiaban al cielo. El hada Ziwei tardó específicamente 10.000 años en enseñar a su hijo hasta que se convirtió en inmortal. Los días de Qin Changqing volvieron a ser tranquilos. Dentro del mundo inmortal, con su supresión, prevalecieron la paz y la tranquilidad. Y el número de sus mujeres seguía aumentando. Los santos aún no habían regresado. En una vida tan tranquila y placentera, casi 1.000.000 de años transcurrieron en un instante. En este día, Qin Changqing cumplió 2 millones de años. 2 millones de años. Qin Changqing susurró. Sin darse cuenta, en realidad había vivido tanto tiempo. A lo largo de este 1.000.000 de años, la fuerza de Qin Changqing había aumentado aún más. Y el antiguo emperador finalmente estaba listo para intentar convertirse en un santo. Su acumulación ya era lo suficientemente robusta, todo dependía de si podía lograr la hazaña de convertirse en santa de una sola vez. Sin embargo, la ubicación de su intento no estaba en el mundo inmortal, ni en el reino inmortal del diablo, sino en el mar del caos. Un santo del caos, nunca has visto uno, ¿verdad? El antiguo emperador parpadeó y dijo. El camino que ella quería recorrer era algo similar al de la gran serpiente, pero era incluso más formidable que el de la gran serpiente. Mientras que la gran serpiente, como ser del caos, solo tenía instintos y perdió mucho, el antiguo emperador había reunido las fuerzas de numerosos mundos. Su visión iba más allá de la de un emperador inmortal. En el mar del caos, este lugar estaba incomparablemente lejos del mundo inmortal. Si un gran Luo quisiera venir aquí, le tomaría al menos varios cientos de miles de años. Incluso un gran Luo necesitaría tanto tiempo, lo que demuestra lo lejos que está este lugar del mundo inmortal. Ahora, aquí, el antiguo emperador ya había comenzado su intento de convertirse en un santo. Al convertirse en un santo en el mar del caos, se podría decir que el antiguo emperador fue el primero en los tiempos antiguos y modernos. El camino que ella tomó fue diferente al de Qin Changqing. Los testigos, además de Qin Changqing, fueron solo ella y las dos hijas de Qin Changqing. Había pasado más de 1.000.000 de años, y estas dos hijas eran actualmente semisantas. Todavía estaban a cierta distancia de Quasi Saints. En cuanto a convertirse en santo, eso requeriría aún más tiempo. Aunque tenían la bonificación del sistema, y su cuerpo de caos era excepcionalmente desafiante para el cielo, convertirse en un santo en última instancia no fue tan fácil. El antiguo emperador, que una vez fue un emperador inmortal, acumuló conocimientos durante esta era para lograr tal velocidad. En el mar del caos, las fluctuaciones causadas por el intento del antiguo emperador de convertirse en un santo se extendieron ola tras ola.
Sin embargo, este lugar estaba demasiado lejos del mundo inmortal, lo que hacía imposible que alguien en el mundo inmortal sintiera algún movimiento. El área circundante durante miles de años había sido explorada a fondo por Qin Changqing desde el principio, y no había peligros en esta región. Con su velocidad, incluso sin usar ilusión ni conversión de realidad, tomaría miles de años explorar completamente el área. Incluso si hubiera alguna existencia poderosa que sintiera la perturbación, sería demasiado tarde para llegar aquí. Con la fuerza actual de Qin Changqing, estaba en la cima de esta era, y los enemigos comunes no eran rival para él. Pronto pasaron 1000 años, y luego el segundo 1000 años, y el tercer 1000 años. La perturbación causada por los esfuerzos del antiguo emperador se hizo cada vez mayor. Aún así, estaba cerca del éxito. Unos cientos de años después, todavía ocurrió lo inesperado. Dentro del caos, algo aterrador se acercaba. Criaturas del caos. Qin Changqing sintió a estos tipos en el momento en que aparecieron. Estos eran los seres nacidos del mar del caos, increíblemente raros en número. Con la inmensidad del mar del caos, si tuvieras un poco de suerte, podrías no encontrarte con ninguno en cientos o decenas de millones de años. La serpiente gigante era una de ellas. Sin embargo, esa serpiente gigante había crecido más tarde. Y las criaturas del caos que vinieron esta vez nacieron naturalmente del caos, enormes como un pez. En realidad, esas criaturas del caos no estaban interesadas en los mundos alimentados por el mar del caos. Pero el hecho de que el antiguo emperador estuviera probando su camino en el mar del caos, con el objetivo de convertirse en un santo del caos, despertó su interés. A medida que se acercaba, apareció un agujero negro extremadamente grande, que ocupaba todo el campo de visión. En realidad esto no era un agujero negro. Era la criatura del caos abriendo su boca. Tenía la intención de tragarse toda el área donde estaban el antiguo emperador y Qin Changqing. Las dos hijas de Qin Changqing actuaron al mismo tiempo, pero sus ataques fueron como cosquillas para la criatura del caos, completamente inútiles. El espacio circundante ya había sido absorbido por este. Esta criatura, incluso un cuasi santo, no podría escapar si se la encontrara. Al ver que la boca de la criatura se cerraba, Qin Changqing finalmente hizo su movimiento. Con un destello de su espada, cortó los dientes de la criatura del caos. Inmediatamente después, Qin Changqing condujo su arma sagrada y cargó para atacar. La criatura del caos se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó a retirarse. Qin Changqing desató todo su poder de fuego y lanzó una andanada de ataques frenéticos contra él. Después de perseguir y luchar durante muchos años, la criatura del caos finalmente no pudo escapar y fue asesinada por Qin Changqing. De hecho, esta criatura no era tan fuerte como la serpiente gigante. Después de matarlo, Qin Changqing recogió su enorme cuerpo. Perfecto, podría usarse para alquimia. Tanto él como las dos hijas del antiguo emperador, al ser de cuerpos del caos, se beneficiarían enormemente de las píldoras refinadas de esta criatura del caos. Cuando Qin Changqing regresó, unos años después, en este día, centrado alrededor del antiguo emperador, miles de millones de millas temblaron. Ella parecía convertirse en el centro de este cielo y esta tierra. Había tenido éxito en su prueba del camino. ¡Guau! Papá es tan increíble. Mamá también es impresionante. En el mar del caos se escucharon los vítores de las dos hermanas. Porque estalló una batalla especial. Esta batalla fue entre Qin Changqing y el antiguo emperador. Al principio, ambas hermanas animaban a Qin Changqing, pero cuando vieron que el antiguo emperador caía en desventaja, rápidamente comenzaron a elogiar a su madre también. No más peleas. El antiguo emperador estaba algo enfadado. Después de convertirse en santa, todavía no podía vencer a Qin Changqing. Las dos hermanas siguieron animando a Qin Changqing, y solo cuando la vieron perder cada vez más comenzaron a animarla nuevamente. Esto hizo que el antiguo emperador se sintiera un poco amargado por dentro. Mamá, no te enojes. Papá ha sido un santo por tanto tiempo. Sí, mamá también es muy impresionante. Las dos hermanas corrieron rápidamente, cada una abrazando uno de los brazos del antiguo emperador, arrullando dulcemente. Al ser engatusado por las dos hermanas de esta manera, los sentimientos de resentimiento del antiguo emperador desaparecieron. Mientras tanto, Qin Changqing vino nuevamente. Padre. Las dos hermanas corrieron hacia Qin Changqing para actuar como si fueran malcriadas nuevamente. Qin Changqing les dio unas palmaditas en la cabeza. Vamos. En poco tiempo, aparecieron en la ubicación del árbol del mundo en el mar del caos. En el tronco incomprensiblemente largo y vasto de este árbol del mundo, habían brotado brotes que habían crecido hasta formar un nuevo árbol. Este nuevo árbol del mundo ya había crecido enormemente. Algunas de sus hojas ya habían dado origen a varios mundos.
Estos pocos mundos aún no eran fuertes, pero bajo la influencia de Qin Chanqing y el antiguo emperador, cada mundo había comenzado a producir seres vivos. Capítulo 740. Capítulo 739. Santo Espíritu Maligno. Este árbol divino es, sin duda, el árbol del mundo que nutre mundos. Sin embargo, si continúa creciendo así, dentro de unos millones de años, esos seres lo notarán, dijo el antiguo emperador. Se refería al gran terror. Dejadlos venir. Qin Chanqing dijo con indiferencia. Para entonces, él ya se había convertido en un santo, y el antiguo emperador también se había convertido en un santo. La maestra celestial de las flores también se había convertido en su mujer. De esta manera, solo dentro de la propia familia de Qin Chanqing, ya había 3 santos. En su casa había varios cuasi santos más. El número de grandes ludos también estaba aumentando. El número de santos nacidos en la familia Qin seguiría creciendo. Incluso si hubiera grandes terrores al nivel de un emperador inmortal, Qin Chanqing, en cooperación con el emperador antiguo, aún podría luchar. El árbol del mundo todavía era significativo. Después de convertirse en un santo, la mirada de Qin Chanqing ya se había vuelto hacia todo el mar del caos. Aunque constantemente nacían mundos dentro del mar del caos, este árbol del mundo en particular estaba nutriendo mundos de manera especial. Una vez que creció, los mundos que nutrió en su interior, quién sabe cuán extensos serían. Según el antiguo emperador, en su apogeo, cada hoja de este árbol contenía un mundo. Piensa, ¿cuántas hojas tiene este árbol? ¿Cuántos mundos habrá sobre ella? Y en la opinión de Qin Chanqing, buscar la verdadera eternidad y traer prosperidad a todo el mar del caos también es un paso importante. El antiguo emperador tenía especulaciones similares. Por lo tanto, Qin Chanqing también cuidó especialmente de este árbol del mundo. Después de convertirse en santo, el antiguo emperador decidió quedarse aquí por un tiempo. Qin Chanqing no se quedó mucho tiempo después de traer al antiguo emperador aquí, porque había recibido noticias de que la mente del supremo maestro del Dao Claro lo estaba buscando. Así, Qin Chanqing regresó al mundo inmortal. Después de regresar al mundo inmortal, Qin Chanqing se encontró con la forma de pensamiento del supremo maestro del Dao Claro. Esta vez realmente había venido a buscar ayuda. En esa ruina antigua, el gran terror era demasiado feroz. Los santos habían pasado tantos años y aún así aún no podían dominarlo. Debido al fuerte desempeño de Qin Chanqing en el pasado, muchos santos querían pedirle a Qin Chanqing que ofreciera apoyo. Ruinas antiguas. Miles de años después, en un lugar extremadamente misterioso y peligroso lejos del mundo inmortal, Qin Chanqing murmuró. Este peligroso lugar tenía algunas peculiaridades y en su día había nacido en él innumerables potencias. Era una reliquia desde tiempos inmemoriales. La era de la antigüedad se refería a una era infinitamente lejana. Tuvieron que pasar al menos más de 100 eras para que pudiera considerarse antigua. 100 eras, el lapso de tiempo vivido, es inimaginable. La existencia de una era a menudo calculada tomando como número base decenas de miles de millones de años. El mundo inmortal actual, que se encuentra en un período de vigoroso desarrollo, también existe desde hace muchos miles de millones de años. En ese momento, esta reliquia estaba bajo un sello, donde los seres ordinarios no podían penetrar en absoluto. Debo encontrar una manera de entrar. Qin Chanqing comenzó a buscar una manera de entrar. Esta reliquia había sido completamente sellada, por lo que entrar en ella no era tarea fácil. Además, aquí había un doble sello. Los santos lo habían sellado para evitar que el gran terror escapara. No solo querían obtener los objetos que contenían, sino que también querían resolver el gran terror. El gran terror también había sellado el área, deseando matar a los santos. Ambas partes querían deshacerse de la otra. Sin la guía de los santos, habría sido difícil para Qin Chanqing encontrar este lugar. Las manos de Qin Chanqing ejecutaron rápidamente varias habilidades inmortales. Siguiendo sus acciones, Qin Chanqing abrió un pasaje y luego, reuniendo sus fuerzas, irrumpió. Sin embargo, apenas había roto el bloqueo impuesto por los santos. Sin embargo, el bloqueo del gran terror seguía siendo demasiado difícil de romper para Qin Chanqing. Qin Chanqing comenzó su investigación en silencio. El bloqueo utilizado por la oposición, también una prohibición inmortal, era de un tipo extremadamente antiguo y desconocido. Intentar abrirse paso por la fuerza no era un enfoque racional. Después de todo, era una prohibición inmortal de nivel emperador inmortal. Sin embargo, ninguna prohibición inmortal, por difícil que fuera, podía detener a Qin Chanqing. 2000 años después, una sonrisa apareció en el rostro de Qin Chanqing. Entonces, con un destello, su figura apareció en el interior. Esta ruina era asombrosamente grande. Su tamaño era comparable a la suma de los 3 reinos.
Qin Changqing ya había sentido las fluctuaciones de la batalla. Se acercó sigilosamente. En las alturas envueltas en niebla, un santo tras otro se erguían como gigantes con sus cabezas alcanzando el cielo, y frente a ellos había algunas sombras oscuras aterradoras. La sombra líder, envuelta en una niebla negra maligna y en descomposición, parecía temible. Dao del fantasma maligno. Tan pronto como vio la sombra, Qin Changqing supo lo problemático que era. Esta sombra alguna vez fue una existencia en el nivel de emperador inmortal, lo que requirió que los santos unieran sus manos para apenas poder luchar con ella. Pero su naturaleza problemática no residía en su anterior condición de emperador inmortal. Más bien, radicaba en el hecho de que a lo largo del camino del Dao del fantasma maligno, también había alcanzado un pináculo. En breve, incluso sin usar la fuerza del origen prohibido, los logros de la sombra en el Dao del fantasma maligno, ya habían igualado a un santo. Es decir que ya se había convertido en santo. Solo que el Dao que había dominado, era el Dao del fantasma maligno. Siendo uno de los 3000 grandes Daos, el Dao del fantasma maligno, naturalmente, también podría ser un camino hacia la iluminación. En la comprensión de los antiguos emperadores, el Dao del fantasma maligno no era originalmente tan malévolo. Pero el Dao del fantasma maligno había mutado. El Dao del fantasma maligno mutado se convirtió en la raíz del gran terror. Los grandes terrores, con la ayuda del Dao del fantasma maligno, podrían aferrarse indefinidamente a la vida en este mundo. El problema era que necesitaban dormir durante largos periodos y recurrir continuamente a la vitalidad y esencia de otros mundos para mantener su poder y su esperanza de vida. Es por esto que los grandes terrores eran aún más temibles que los demonios inmortales. Aunque un demonio es un demonio, los demonios no diezmarían mundos para mantener su existencia como lo harían estos seres, drenando mundos enteros solo para mantener su presencia. Incluso los santos demonios del reino del diablo inmortal mantendrían la fuerza de todo el reino del diablo inmortal para hacer que su propio poder se hiciera más fuerte. Al convertirse en santos, manejarían las leyes del cielo y su poder de batalla provendría de dos aspectos. Una es su propia fuerza. La otra es la fuerza del mundo entero. Cuando un mundo se debilita, como el mundo del espíritu divino, ni siquiera puede soportar la existencia de los santos. De hecho, lo que tradicionalmente se considera un demonio se refiere más a un tipo particular de atributo de poder, aunque este atributo conduce a cambios en la disposición y el comportamiento. Pero hay una diferencia fundamental entre esto y los grandes terrores. La mayoría de los grandes terrores, sin usar la fuerza del origen prohibido, están a la par de los semisantos o cuasi santos. En el camino del Dao del fantasma maligno, estos grandes terrores no son particularmente profundos. Sin embargo, en el nivel de emperador inmortal, incluso sin usar la fuerza del origen prohibido, era equivalente a un santo espíritu maligno. Una vez que utilizó la fuerza del origen prohibido, la fuerza de esta criatura pudo restaurarse al nivel de emperador inmortal. Eso fue lo que lo hizo tan problemático. Después de todo, la fuerza del origen prohibido tenía sus límites. Recuperarse al nivel de emperador inmortal requería demasiado de ella. No es posible utilizarlo de forma imprudente. Una vez que lo hiciera, las fuerzas combinadas de muchos santos, usando sus cartas de triunfo, presumiblemente podrían resistirlo por un tiempo. Después de todo, esta ya no era su época, y sin el impulso del mundo, era muy inferior a los emperadores inmortales contemporáneos. Pero ahora, incluso sin usar la fuerza del origen prohibido, era un santo espíritu maligno, completamente libre de miedo al desgaste. Capítulo 741. Capítulo 740. El emperador inmortal de las ruinas antiguas. Y el reino original de este tipo era tal que su poder de combate era muchas veces más fuerte que el de un santo ordinario. Él no estaba solo. No es de extrañar que, a pesar de los esfuerzos combinados de muchos santos durante millones de años, todavía no pudieran vencerlo. En esos millones de años, quién sabe cuántas veces habían peleado. La batalla dentro de esta antigua ruina aún continuaba. Esta batalla fue bastante peculiar. Después de luchar durante algunos años, ambos bandos se detenían y llegaban a un punto muerto. Qin Changqing pronto comprendió la razón. La perturbación causada por su batalla fue demasiado grande, provocando una tormenta de caos en esta ruina en particular. Un árbol del caos, de hecho hay uno aquí, no es de extrañar que ninguno de los dos bandos se rinda. El antiguo emperador hizo un descubrimiento. Habían estado luchando durante tantos años, no solo para aniquilarse mutuamente sino también para obtener un árbol del caos. Este árbol del caos era incluso más preciado que la flor del caos. Era increíblemente alto y estaba lleno de frutas.
Sin embargo, estos frutos no parecían estar maduros todavía. La lucha se detendría porque si la tormenta del caos se volvía demasiado intensa, destruiría el árbol del caos. Qin Changqing no se apresuró a actuar. Él esperó pacientemente. Esta tormenta del caos duró unos cuantos miles de años. Después de miles de años, tan pronto como la tormenta del caos amainó, ambos bandos se lanzaron nuevamente a una feroz batalla. De repente, un santo del mundo inmortal alcanzó el árbol del caos. Pero inmediatamente, el otro lado intervino para detenerlo. La gran batalla estalló una vez más. Qin Changqing todavía no se apresuró a actuar y observó en silencio. Después de observar durante muchos años, se movió, entrando repentinamente al campo de batalla con intención de matar. Como se había escondido tan bien, su ataque repentino fue demasiado abrupto, y esos grandes terrores ni siquiera habían reaccionado antes de que Qin Changqing se acercara a ellos. El objetivo de Qin Changqing era el árbol del caos. Aunque fueron tomados por sorpresa, muchos grandes terrores, especialmente ese gran terror de nivel emperador inmortal, reaccionaron de inmediato. Es Qin Changqing. Los muchos santos aplaudieron. Tomaron acción uno tras otro, uniendo fuerzas para bloquear el gran terror de nivel emperador inmortal. Pero varios otros grandes terrores aún lanzaron ataques contra Qin Changqing. Sin embargo, en ese momento, Qin Changqing se transformó repentinamente y atacó a uno de los grandes terrores. Este hombre no esperaba que Qin Changqing cambiara repentinamente la situación. Pero también era muy feroz y no mostraba miedo mientras contraatacaba resueltamente a Qin Changqing. Parecía que no estaba al tanto de los impresionantes logros de combate de Qin Changqing en el mundo inmortal. Al segundo siguiente, se enteró. Porque el ataque de Qin Changqing fue demasiado feroz, destrozando todos sus movimientos de un solo golpe y envolviéndolo, convirtiéndolo en polvo. Después de matar a un gran terror con un solo golpe, Qin Changqing, como un tigre feroz que se abalanza sobre su presa, atacó repetidamente. ¡Ah! Se oyeron los lamentos del segundo gran terror, y luego los del tercero. El salvajismo de la escena paralizó a todos los santos que estaban observando. En comparación con la batalla de hace 1.000.000 de años, la fuerza de Qin Changqing ya había aumentado a un nuevo nivel, incluso más formidable que antes. Al ver lo feroz que era Qin Changqing, el gran terror de nivel emperador inmortal no pudo contenerse y su aura comenzó a subir frenéticamente. Su fuerza de repente regresó al nivel del emperador inmortal. En este punto, incluso los esfuerzos combinados de muchos santos fueron demasiado débiles para contenerlos. La tormenta del caos también comenzó a surgir. De hecho, si no fuera por el miedo a destruir el árbol del caos, estos grandes terrores habrían sido imparables para los santos en los últimos millones de años. Ten cuidado. Todos los santos usaron simultáneamente técnicas secretas para aumentar brevemente su poder de combate, con la intención de resistir por la fuerza al oponente. Pero esta vez, la ferocidad del oponente había aumentado aún más, lo que dificultaba que se resistieran incluso cuando trabajaban juntos. El gran terror de nivel emperador inmortal agarró repentinamente a Qin Changqing. La expresión de Qin Changqing permaneció sin cambios cuando el Tiandi Faxian que ya había convocado apareció de repente. Se mantuvo firme ante el asalto. ¡Qué fuerte! El adversario era realmente fuerte, ya que incluso resistiendo el poder de fuego de muchos santos, aún logró ejercer cierta presión sobre Qin Changqing. ¿Así es un ser de nivel emperador inmortal? Y además, este ni siquiera era un emperador inmortal completo. Si fuera un emperador inmortal de esta era, a menos que los santos estuvieran dentro de los tres reinos, incluso un esfuerzo unido sería completamente incapaz de competir con ellos. Después de desviar el golpe del oponente, Qin Changqing atacó una vez más. Poco después, otro gran terror estalló bajo su asalto. El alma de este enemigo aún existía, y Qin Changqing no había tenido la oportunidad de aniquilarla de un solo golpe, pero aún así, ya era demasiado tarde para hacer una diferencia. Ahora, además del nivel emperador inmortal Gran Terror, solo quedaba un asistente. El emperador inmortal Gran Terror estaba visiblemente enfurecido. Su aura subió una vez más. Dentro de su cuerpo latía un corazón imperial, y con cada latido, el mundo entero parecía latir con él. Justo cuando el aura del emperador inmortal estaba a punto de aumentar aún más, Qin Changqing de repente desató una técnica secreta. Al instante, el aura del gran terror del emperador inmortal se topó con un obstáculo. Esta todavía era una técnica secreta del antiguo emperador. Podría evitar que el oponente recupere por completo la fuerza de un emperador inmortal. El adversario, una vez un emperador inmortal, podría poseer una fuerza equivalente a la de los emperadores inmortales actuales por un corto tiempo a un gran costo. Inmediatamente después, Qin Changqing se abalanzó ferozmente sobre él.
Después de ser interrumpido, el rostro del gran terror del emperador inmortal se volvió terriblemente sombrío cuando una espada demoníaca de color sangre lo cortó. Cuidado, es un arma imperial. El maestro supremo del Dao Claro advirtió urgentemente. Armas imperiales. El rostro de Qin Changqing permaneció sin cambios mientras un pequeño espejo en su mano se agrandó instantáneamente y enfrentó el ataque de frente. Este era el espejo de las 6 armonías de Qin Changqing que, después de haber recibido algunos materiales proporcionados por el antiguo emperador, había sido mejorado y refinado aún más hasta el nivel de armas imperiales. Todavía había alguna diferencia con un auténtico Imperial Arms. Sin embargo, las armas imperiales de este emperador inmortal, después de incontables épocas, ya no poseían su antiguo poder. Muchos santos también hicieron su movimiento al unísono. La espada demoníaca de color sangre fue bloqueada instantáneamente. Qin Changqing cargó en represalia y tomó la ofensiva. Los numerosos santos también se unieron a las filas del ataque coordinado. Trucos insignificantes. El emperador inmortal dejó escapar una voz severa mientras su aura aparentemente aumentó una vez más. No era su aura la que se elevaba, sino más bien, estaba recurriendo al poder de los cielos y la tierra. Para ser precisos, fue el poder de las ruinas antiguas de esta era milenaria. Este lugar, durante mucho tiempo desolado, era similar a una zona prohibida, pero los santos del mundo inmortal y los grandes terros no pudieron aprovechar el poder residual de estas ruinas. Pero este emperador inmortal pudo. Vaya tipo. Qin Changqing se dio cuenta rápidamente. Este individuo debe haber sido el emperador inmortal de estas ruinas antiguas. ¿Cuánto tiempo había vivido? El tiempo de su existencia fue probablemente incluso más largo que el de los antiguos emperadores, porque la era de los antiguos emperadores fue solo un puñado de épocas desde el presente. Aunque Qin Changqing, con la técnica secreta del emperador antiguo, le había impedido recuperar completamente la fuerza de un emperador inmortal, su poder se disparó cuando aprovechó el poder de las ruinas antiguas. Incluso Qin Changqing se encontró incapaz de obtener la ventaja al enfrentarlo. Pero con los esfuerzos concertados de los muchos santos, y dado que sus aliados ahora estaban reducidos a uno, aún podían contenerlo. En las ruinas antiguas, una enorme tormenta del caos ya había comenzado. Qin Changqing, detente por ahora. El maestro supremo del Dao Claro dijo. Ambos bandos comenzaron a cesar sus ataques como si fuera un acuerdo tácito.